¿Qué tal? Continuamos con nuestra serie sobre patrones de arquitectura de software. Hoy vamos a meternos de lleno con una de las ideas más potentes para construir software que de verdad perdura, la arquitectura limpia, o como se la conoce, Clean Architecture. Hola arquitectos de la web. En este análisis vamos a descubrir cómo la Clean Architecture protege nuestro activo más valioso. Y miren, la idea central es radicalmente simple. Las reglas de negocio, o sea, el dominio, son el núcleo. Y todas las dependencias, la base de datos, la interfaz de usuario, los frameworks, apuntan hacia adentro, sirviendo a ese núcleo. Y bueno, antes de sumergirnos del todo, si este contenido les parece útil, no se olviden de darle like, compartirlo y seguirnos en @MasonCoding para no perderse nada. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Ok, empecemos con una historia que me temo va a sonarles muy familiar. Es la triste pero súper común historia de cómo un software que empieza con todo envejece prematuramente. Y muy mal. La pregunta que tenemos que hacernos es esta. ¿Por qué tantos proyectos se vuelven exponencialmente más difíciles de cambiar con el tiempo? La respuesta casi siempre está en su arquitectura. Miren esta línea de tiempo. Es el típico ciclo de vida de un sistema acoplado. El primer año, todo es velocidad. Sacamos features, el cliente está feliz. Año 2, los cambios simples ahora duelen. Toman días. Migrar la base de datos se convierte en un proyecto gigantesco. Y para el tercer año, el miedo ya domina todo. Refactorizar es aterrador y el sistema se estanca, se vuelve un fósil. ¿Les suena, verdad? Esta analogía es que lo clava. Imaginen un restaurante que rediseña todo su menú, o sea, su negocio, cada vez que cambia el horno. Suena absurdo, ¿cierto? Pues eso es literalmente lo que hacemos cuando nuestra lógica de negocio está soldada al framework o a la base de datos. Estamos dejando que una simple herramienta dicte las reglas del juego. Bien, ya vimos el problema, que no es poco. Ahora vamos a la solución. Y todo, absolutamente todo, se reduce a un principio fundamental, una regla de oro que lo cambia todo. Y aquí la tienen, la regla de oro de la arquitectura limpia. Las dependencias siempre apuntan hacia adentro, hacia el dominio. El dominio no tiene ni idea de que existe un framework o una base de datos. Son ellos los que dependen del dominio. Este simple cambio de dirección lo es todo. Esta imagen lo deja clarísimo. En el centro, inmune, aislado, está el dominio. No tiene dependencias externas, no depende de nadie. Y todo lo demás, la API, la base de datos, la interfaz, los frameworks, son meros detalles que giran a su alrededor y dependen de él. El núcleo está protegido. Perfecto. Ya entendemos la regla, ahora vamos a diseccionar la anatomía de esta arquitectura. Pensemos en ella como círculos concéntricos, y vamos a ir analizándolos desde el corazón hacia afuera. En el centro absoluto, la capa 1, las entidades. Aquí no hay tecnología, olvídense. Es negocio puro y duro. Son las reglas fundamentales que existirían incluso si todo se hiciera en papel. Por ejemplo, una transferencia bancaria debe ser atómica. Esa verdad no depende de si usamos SQL, no SQL o cualquier framework que se nos ocurra. Rodeando a las entidades tenemos la capa 2, los casos de uso. Estos ya son los flujos de negocio específicos de nuestra aplicación. Son los directores de orquesta. Usan a las entidades para cumplir un objetivo, como procesar un pago. Saben qué hacer con las reglas, pero no les importa para nada cómo llegan los datos o dónde se guardan. Ahora, los adaptadores de interfaz. Esta capa es la traductora oficial del sistema. Aquí viven los controladores, los presentadores, los gateways. Su única misión en la vida es convertir los datos del mundo exterior, como una petición HTTP o una fila de una base de datos, a un formato que el núcleo puede entender. Y claro, también al revés. Y finalmente llegamos a la capa más externa, frameworks y drivers. Aquí es donde viven los detalles, las herramientas que usamos, la base de datos específica, el framework web de moda, la UI. Son implementaciones concretas y, lo más importante, son intercambiables. El núcleo del sistema no sabe ni le importa absolutamente nada de lo que pasa aquí. Muy bien, ya vimos la teoría, la anatomía, pero ¿para qué tanta molestia? Bueno, pasemos a los beneficios prácticos, a las libertades que esta disciplina nos da en el mundo real, que es lo que importa. Este ejemplo de un e-commerce lo ilustra perfecto. Empezamos con una API REST y Postgres, que ahora necesitamos una API de GraphQL. Sin problema, se añade un nuevo adaptador. El dominio ni se entera. Que tenemos que migrar a DynamoDB, se reemplaza un adaptador por otro.
Y el núcleo del negocio, la lógica de precios, de inventario, permanece intacta, estable, segura. El contraste es brutal. En las arquitecturas tradicionales, la lógica de negocio es un caos. Está esparcida por todas partes. En Clean Architecture, vive en un solo lugar, el dominio. Es la única fuente de la verdad. Y esto simplifica radicalmente cómo razonamos sobre el sistema y, por supuesto, cómo lo mantenemos. En resumen, los beneficios son transformadores. Testeabilidad extrema. Podemos probar la lógica de negocio sin levantar una base de datos ni un servidor web. Mantenibilidad, porque cualquiera que llegue al proyecto sabe dónde encontrar las reglas. Libertad tecnológica, para no ser rehenes de decisiones que tomamos hace años. Y lo más importante, longevidad. Estamos diseñando software para que sobreviva a las modas tecnológicas, no para un par de años. Pero a ver, seamos realistas, ninguna solución es una bala de plata. Es súper importante entender los riesgos y sobre todo los antipatrones más comunes que pueden arruinar por completo la implementación. Mucho cuidado con estos errores. El principal, pensar que esto es solo una estructura de carpetas. No lo es. O crear capas vacías que no hacen nada, solo pasar datos de un lado a otro. El pecado capital, permitir que una dependencia de un framework se filtre y contamine el dominio. Y por supuesto, seguir pensando que el framework es el centro de todo. Recuerden, Clean Architecture es una disciplina sobre la dirección de las dependencias, no sobre cómo organizar archivos. Entonces, ¿cuándo es esto exagerado? Pues probablemente para un MVP rápido, una aplicación CRUD muy simple o un proyecto que sabemos que va a vivir poco tiempo. Aplicar esta arquitectura es una inversión. Se paga un costo inicial en abstracción para ganar una flexibilidad y una longevidad enormes a largo plazo. Es una decisión estratégica, no un dogma. Y llegamos a la conclusión. Si hay una sola idea, una sola con la que quiero que se queden de todo este análisis, es la de proteger el activo más valioso de cualquier sistema de software. Y se resume en esta frase: un sistema bien diseñado no protege su framework, protege su dominio. El conocimiento del negocio, las reglas, ese es el verdadero activo. Todo lo demás es un detalle de implementación y está destinado a cambiar. Así que les dejo esta pregunta para que reflexionen sobre sus propios proyectos. ¿Su dominio se puede probar de forma aislada o es un rehén de sus frameworks y bases de datos? Déjenme sus experiencias y preguntas en los comentarios, que me encanta leerlos. Nos vemos en el próximo análisis.